Más de la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo. Es asombroso lo de los españoles, ¿eh? El tren en España atraviesa el mejor momento de su historia y ahora nadie quiere utilizarlo. Si es que Óscar Puente le da perlas a los cerdos. Yo del ministro retiraba el tren y ponía patinetes en las vías. Que vayan en patinete, gentuza. Un dato curioso, cuando fue el accidente de Angrois no se produjo la esplantada de viajeros que ahora se ha producido. Por alguna razón complicadísima de entender y al margen aquí de filiaciones políticas, a la gente le transmitía más confianza a doña Ana Pastor al mando que el tuitero de gatillo fácil Óscar Puente. ¿Qué cosas? Bueno, los sindicatos han desconvocado la huelga del tren. Han participado comisiones obreras y UGT que ya no querían ir a la huelga, y no pienso insinuar que tenga algo que ver el hecho de que Sánchez les ha subido un 260% las subvenciones en 7 años de gobierno. A ver, si con una subida del 260% de dinero público convocas una huelga, no es que seas mala gente, es que eres peor que los españoles que no quieren usar el tren en el mejor momento de su historia. En cuanto a SEMAF, el sindicato de maquinistas, Puente los ha convencido con la promesa de incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros, así como la creación de 3.650 empleos. Yo entiendo que SEMAF acepte estos términos. 1.800 millones en mantenimiento y esos miles de empleos es una propuesta seductora. Tan solo me queda la duda de si alguno de los implicados en las negociaciones le ha preguntado a Puente de dónde va a sacar la pasta si el gobierno está bloqueado, no tiene presupuestos y Sánchez se niega a convocar elecciones. Supongo que esto es un detalle menor. ¿A quién le importa realmente que Sánchez pueda cumplir o no si todo esto solo consistía en encontrar una excusa para pasar página a este incómodo amago de huelga? En fin, amigos, después de estas promesas que no valen nada, el ministro Óscar Puente cada día se me parece más al Javier Gurruchaga de Viaje con nosotros. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de las hermosas historias que le vamos a contar. Y bienvenidos a El Búnker. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Búnker de Popes 80 en este martes 10 de febrero de 2026. En unos instantes recibimos la visita del gran filósofo y escritor José Ramón Ayllón, con el que charlaremos, entre otras cosas, sobre su libro Breve Historia de Occidente. Enseguida charlamos con él, pero antes vamos a abordar nuestro tema de actualidad de la semana, que nos lleva esta vez a un informe exclusivo de Popes 80 sobre el dineral que los europeos estamos destinando a que la Comisión Europea pueda tener controlados a los medios de comunicación. Comenzamos, pero antes recuerda suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están ya en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros aquí abajo en el búnker. Comenzamos. Más de 1.000 millones de euros en una década. Así controla Bruselas la narrativa en los medios europeos. Una investigación publicada en Popes 80 esta semana desvela el espectacular entramado de subvenciones que levanta serias dudas sobre la injerencia de la Unión Europea en el debate público. Según un demoledor informe del Centro de Estudios MCC Brussels, la Unión Europea destina alrededor de 80 millones de euros cada año a financiar proyectos de medios de comunicación. Y ojo al dato, si sumamos contratos directos y campañas dispersas por toda Europa, la factura podría superar los 1.000 millones de euros en apenas 10 años. No hablamos de un único programa, sino de decenas de subvenciones a medios de comunicación, redes de periodistas, verificadores de noticias, formación en alfabetización mediática e incluso herramientas para monitorizar la información y saber qué se opina sobre la propia Comisión Europea. Además, esta Comisión Europea pagó 290.000 euros al diario económico italiano Il Sole para publicar contenido favorable a la acción política de la propia Comisión Europea sin avisar de que era contenido patrocinado. Y luego está lo de Display Europe, una plataforma cofinanciada con dinero público europeo que acusa a Giorgia Meloni de censura, denuncia intoxicación informativa en España en los análisis sobre el apagón, mientras aplaude efusivamente a Pedro Sánchez por, cito textualmente, plantar cara a la barbarie con su plan de regularización masiva de inmigrantes. Según el recuento realizado por Popes 80, el 80% de los medios que alimentan de contenidos Display Europa, plataforma para el pluralismo según la Unión Europea,
son medios de la izquierda europea, mientras que el 20% restante son fundaciones y ONGs sin adscripción teórica. El Parlamento Europeo, por su parte, moviliza millones para promover el europeísmo en el continente, 10,5 millones en alianzas transfronterizas, 3 millones para monitorizar a la prensa y 2,5 millones para alfabetización mediática. La Comisión también financia redes de verificadores, todos del mismo palo, como Maldita, Neutral, Verificato, F Verifica, con cerca de 5 millones de euros, y proyectos educativos con subvenciones de hasta 3,1 millones por iniciativa. Entre los proyectos financiados para reforzar el periodismo en Europa encontramos cosas tan sorprendentes como una calculadora de huellas de carbono para producciones audiovisuales, talleres de feminismo teatral para jóvenes europeas o Migravoice, una revista para inmigrantes que difunde abiertamente el odio a Europa y critica el eurocentrismo. Eurocentrismo que a su vez intenta promover la Unión Europea con toda esta financiación. Ya ven que no hay quien lo entienda. Como hemos señalado, en teoría todo esto busca el pluralismo, pero en la práctica estamos ante una auténtica lluvia de euros a medios afines a las ideas socialdemócratas y democristianas. Un guión de control del discurso público cuidadosamente alineado con los intereses de Bruselas. Y ahí lo tienen, más de 80 millones al año condicionando el relato mediático europeo sin rastro de pluralismo. ¿Y quién lo paga? Nosotros, claro, no lo van a pagar los dinosaurios de Bruselas de su bolsillo. Bueno, pues mejor nos vamos a charlar con José Ramón Ayllón, a ver si filosofando un poco se nos pasan las ganas de implosionar y morir por autocombustión del contribuyente. Mis queridos amigos del búnker, recibimos hoy a José Ramón Ayllón, que es filósofo, profesor de antropología filosófica en la Universidad de Navarra y autor de varios ensayos, novelas y libros de texto. Entre ellos, entre los últimos, me ha llamado la atención que es por lo que le hemos llamado hoy, aunque en fin, a José Ramón se le puede llamar por tantísimas cosas que siempre hay una excusa buena para venir. Esto es Breve Historia de Occidente y está editado en 2003, no es su último libro, pero es una excusa estupenda para tenerlo aquí. Querido José Ramón, bienvenido al búnker. Bienvenido, Itsu. Sé que El Búnker es un programa muy famoso, pero tienes que perdonarme porque yo nunca lo he visto, y entonces a lo mejor tienes que decirme a qué tipo de público me dirijo. Esa es una gran cuestión. Nos dirigimos cada vez a un público más joven, quizá por el formato, pero hay que reconocer que como El Búnker forma parte de una revista que es Popes 80, que cumple este año 25 años, tiene su público fijo y además es un público bastante ochentero, porque estos 25 años anteriores nos hemos dedicado sobre todo al pop español de los 80. Este año hemos empezado a hacer otras cosas culturales, investigación, y estamos sumando un público nuevo, así que eso es lo que te puedo contar. Nos dirigimos un abanico bastante amplio en este momento. ¿Esta revista es en formato papel o digital o No, siempre hemos sido digitales, digital? Vale. y así seguimos. Y así seguimos ahora. Y este formato sí que es nuevo, aunque ya está en su segunda temporada. Ya está en la segunda temporada del Búnker. Han pasado por aquí pues artistas, músicos, algún que otro filósofo antes que tú. Y, en fin, profesores, periodistas y un montón de gente con historias que contar. Yo quería empezar, si me dejas, preguntándote por este libro, ¿no? No sé si... Lo estaba leyendo y no sé si crees que es un libro sobre el pasado, si es un libro que mira al presente o si pretende salvaguardar la historia para el futuro. Porque realmente, José Ramón, ¿crees que podemos decir que todavía existe la civilización occidental? Esa es una pregunta de alguien inteligente, Itsu. Esa no la hace cualquiera, porque se puede decir que la civilización occidental es, digamos, un gran cadáver, porque han muerto los tres pilares sobre los que se sustentó históricamente, que eran la razón griega, el derecho romano y el cristianismo. La razón griega ha muerto si por razón griega entendemos la búsqueda de la verdad. Ahora lo que prima es un enorme escepticismo, relativismo. El derecho romano también se asienta sobre la objetividad de la justicia, en concreto la ley natural, que no es un invento, como piensan algunos, de la Iglesia Católica, sino es un invento, o es un descubrimiento mejor, de Confucio, de Sócrates, de Sófocles, el autor de Antígona, de los filósofos estoicos, y luego pues está, por supuesto, recogido por la Iglesia Católica. Y el tercer elemento es el cristianismo.
En la medida en que vivimos en una época tremendamente escéptica, como decía, incluso antiteísta, porque seguimos siendo hijos de Nietzsche, de Freud, de las ideologías, pues en esa medida se puede pensar que esas tres raíces han sido negadas. Pero nunca se sabe si una civilización va a morir o puede resucitar de alguna manera. Por eso mi interés en escribir ese libro, que, como habrás comprobado, está escrito de forma bastante apasionada. O sea, no es un libro frío, escrito durante el COVID, aburrido en un despacho. No, 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 no. Es un libro, ese libro es fruto de muchísimos años de pensamiento, reflexión, lecturas y de dar clase, porque yo llevo contando estas cosas a mis alumnos desde hace mucho tiempo, tanto en secundaria como en la universidad. Y me consta que son temas apasionantes. Eso explica también por qué se lee. Es verdad que es un libro breve, como su breve historia, pero se lee maravillosamente bien, lo enganchas si no eres capaz de dejarlo. Eso siempre se transmite cuando el autor está disfrutando lo que cuenta. Pero mira, el libro empieza, lo has dicho, ¿no? Empieza en la Grecia clásica y culmina con el mundo de las ideologías. Hay algo que escribías tú, que escribes tú aquí, que lo voy a leer. Dice: las ideologías han llegado al siglo XXI en buena forma, sumando sus esfuerzos de ingeniería social para disolver la civilización en la que han nacido. Su objetivo es el gran asalto a Occidente. Tú hablas de positivismo, del marxismo, del feminismo. ¿Cuáles son, de todas maneras, cuáles son las ideas que consideras más perniciosas, las que más amenazan nuestro modo de vida, nuestro modo de pensamiento en el Occidente de este 2026? Bueno, en parte ya lo hemos dicho, en la medida en que tú niegas, sin la verdad no se puede construir nada. En la medida en que niegas la esencia humana, cuando dices, por ejemplo, cosas tan pintorescas como que tú puedes elegir tu orientación sexual, pues entonces estás destruyendo desde dentro al ser humano. En la medida en que niegas la familia, y ese es el propósito del feminismo radical, de la ideología de género, no puedes sustentar ninguna sociedad. En la medida en que niegas la conciencia moral, como es el propósito de Nietzsche y de tantas otras ideologías, pues también estás degradando al ser humano. Ya es muy tópica la frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Tampoco es un libro, estoy hablando de la civilización occidental, pero las grandes civilizaciones siempre se han asentado sobre el respeto a cuestiones básicas, como el respeto a la palabra, el respeto a la propiedad, el respeto a la integridad de los demás, el respeto a la divinidad. De alguna manera, eso que pretenden las ideologías, ese asalto a Occidente, es un asalto a todo lo que les ha venido dado, desde, sea de Oriente, de Occidente, todo lo que hemos recibido y que no hemos hecho nosotros, porque nosotros, o sea, son adanistas, y entonces, por lo que sea, pues quieren una utopía. Bueno, por lo que sea, no, también las filosofías, las ideologías son maquinarias de poder. Lo que les interesa es conseguir el poder que mm, quedó libre cuando se terminó con la monarquía, cuando la Revolución Francesa le corta la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, y se va extendiendo por sucesivos países la Revolución Liberal, y entonces pues se caen las monarquías. Entonces, ¿quién manda entonces? Pues vamos a mandar nosotros, o sea, los revolucionarios, o sea, los partidos políticos. Y montar un partido político significa construir un relato y vendérselo a los ingenuos votantes. Las ideologías siempre mienten, porque construyen un relato para que tú, que eres un ingenuo votante, les votes y con eso hacerse con el poder. Eh, entonces, están construidas sobre la mentira. Hay gente que se extraña cuando ve que a lo mejor un presidente del gobierno de cierto país occidental pues miente más que habla, ¿verdad? Pero se extrañan porque no saben lo que es el socialismo, ni el progresismo, ni el marxismo, no lo saben. Entonces, si estudiaran un poquitín, si vieran lo que ha escrito Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, no te estoy diciendo el Capital, que eso no hay quien lo trague, pero el Manifiesto Comunista, que es un manifiesto que te lo lees en media tarde. O si leyeran lo que dice Orwell en Rebelión en la Granja, pues se darían cuenta de cómo las ideologías no están mintiendo, o sea, están diciendo
Están siendo fieles a lo que ellas quieren, que es cambiar la realidad radicalmente por medio de un relato que engaña a la gente para que les votes. Esto está dicho muy someramente, Sí, no, pero pero se entiende, claro. ¿Hay, ¿Crees que hay algún otro caso similar de una civilización que haya puesto tanto empeño en suicidarse culturalmente como lo que estamos viendo en Occidente? Y si quieres, particularmente en la Europa de los últimos años. sí hay dos. Solo hay dos civilizaciones que han apostado de forma seria por la negación de la trascendencia. Porque todas las civilizaciones han estado abiertas a la trascendencia, aún más allá, aunque no conocieran exactamente qué había en el más allá y quién era el responsable del más allá. Solo los cristianos han tenido certeza, ¿verdad? Pero todos los demás han estado abiertos a la divinidad. No digamos los griegos y los romanos. Y entonces, en la historia de la humanidad no ha habido civilizaciones materialistas ni ateas, salvo en nuestros días, mejor dicho, en el siglo XX, el marxismo y y el nacionalsocialismo alemán. Pero claro, tú fíjate en qué han acabado. No hay que recordar cómo ha acabado todo, tanto en China como en Rusia, y luego cómo acabó el régimen nazi. También para que se vea que esto no es algo eurocentrista y que no es un análisis ceñido a lo que pasa en Europa en el siglo XX, Confucio decía, y estamos hablando del siglo VI en China, que si no se respeta lo sagrado, no hay nada sobre lo que se pueda edificar una conducta. Él se estaba refiriendo a las personas, ¿verdad? O sea, a la ética personal. Pero de alguna manera esto se puede extender a toda una sociedad. O sea, si la sociedad está compuesta por pequeños personajes, vamos a decir, pequeños superhombres, ¿eh? El superhombre de Nietzsche, pequeños superhombres que no quieren saber nada con la verdad ni con la moralidad, entonces no hay nada sobre lo que edificar una conducta, se te hunde el tinglao. Imagino que la única salida es acabar en una suerte de totalitarismo donde puedas forzar a la gente a comportarse de determinada manera, ¿no? Claro, eso es lo que buscan las ideologías, sobre todo algunas. A ver, es muy arriesgado, es un poco un poco simplista meter todas las ideologías en el mismo saco, ¿verdad? Porque hay Sí. diferencias. Pero si yo te voy diciendo cuáles son, la ilustración francesa, no la alemana ni la portuguesa, sino la francesa, la que provoca el, el desmadre de la revolución. Porque no deja de ser un desmadre y una farsa, pero una farsa criminal, claro, porque tiene en su cuenta, porque claro, es muy bonito decir igualdad, libertad, fraternidad. Ahí tienes el relato. Pero la verdad es libertad, igualdad, fraternidad y guillotina. Ah. Claro, si tú te callas la guillotina, o sea, en el momento en que tú introduces la guillotina, ¿qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la fraternidad? ¿Qué pasa con la igualdad? También las has guillotinado, o sea, porque es libertad para los que piensan como yo, igualdad para... Bien, pues la Revolución Francesa está ahí en la base de todo esa pretensión. El, el positivismo, exactamente lo mismo. El positivismo de Comte, aunque el positivismo no es violento, no mete la guillotina, pero el positivismo te dice que es verdad lo que dice la ciencia, que todo lo demás es imaginación, superchería, y el positivismo jurídico te dice que es justo lo que dice el legislador. Y claro, eso es una pequeña o una gran aberración, porque si tú tienes el, la desgracia de nacer en un país racista y eres negro, y el legislador dice que los negros, pues oye, a la esclavitud o Sí. pues estás mala suerte, ¿verdad? Qué mala suerte. Y si tú tienes la desgracia de ser judío y de haber nacido en el régimen nazi y la ley te dice que los judíos son ciudadanos de segunda categoría y que hay que gasearlos, pues qué mala suerte, porque el legislador ha dicho eso. Entonces, el positivismo es una aberración, aunque esté metido hasta el fondo en nuestras sociedades y aunque sea lo Sí. que se predica en las facultades de derecho. Mm. La ideología de género, pues no te quiero contar, ¿no? O sea, y se está viendo constantemente y con cantidad de gobiernos están dando marcha atrás a Mm. todas esas pretensiones absurdas. Bien, lo mismo, ya hemos hablado del marxismo. Sí. Hay una.
Bueno, tiene bastante que ver con lo que estamos hablando, pero una de las cosas más características de nuestro tiempo quizás es este empeño por reescribir la historia, ¿no? A mí me interesa, o bueno, por analizar hechos y corrientes actuales, o sea, del pasado con ojos de hoy, ¿no? A mí me interesa la perspectiva del filósofo, no del historiador, de cuál es la gran trampa de este planteamiento de reescribir la historia ahora, ¿no? Pues la historia no se puede reescribir porque digamos que está muy bien asentada. Nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimas horas de muchísimos años de estudio para saber más o menos qué ha pasado en en el pasado. Y sabemos bastante. Entonces, por mucho que te empeñes, pues no puedes reescribirla, salvo que te vendas a una utopía, como es lo que hacen las corrientes que hemos estado analizando. O sea, salvo que nosotros somos utópicos y lo que queremos es el hombre nuevo. Ese hombre nuevo se lleva hablando de él desde los revolucionarios franceses. El problema es que nunca te salen las cuentas, porque el hombre nuevo no se puede conseguir mientras, bueno, mientras sigamos siendo viejos. Es decir, mientras apostemos, como te decía antes, por el materialismo, por el individualismo. O sea, tiene que haber un cambio de conducta moral. Una vez, bueno, eso se ve clarísimamente con Nietzsche, con el superhombre de Nietzsche. Todos los que han apostado por ese hombre nuevo de forma radical han acabado mal, pero han acabado mal ellos, han acabado mal de cabeza. eh, Nietzsche acaba loco, loco de atar. Comte acaba loco. Eh, Cuando grandes intelectuales hacen experimentos literarios para ver cómo podemos conseguir el hombre nuevo, por ejemplo, Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y el que lo personifica es el protagonista, Raskolnikov, Raskolnikov está a punto de volverse loco y no se vuelve loco gracias a que su novia, Sonia, le da un baño de realidad y en el último momento le rescata. Jack London, que jugó a lo mismo, al hombre nuevo, Jack London es, como sabes, el autor de novelas tan bonitas y muchas de ellas juveniles como El lobo de mar, La llamada de lo salvaje, Colmillo blanco. Pues Jack London dice que en su juventud, pues él fue tremendamente nietzscheano y que cuando se fue a Alaska de forma aventurera con una mochila durante la fiebre del oro y tenía pues veintitantos años y se llevó en la mochila el origen de las especies, el capital y, y así hablaba Zaratustra, o sea, un cóctel impresionante. Años más tarde, antes de suicidarse, cuando se dio cuenta de que el mundo y la realidad no era así como él la veía o como la veían sus referentes, escribió un libro llamado El lobo de mar, y donde ese lobo de mar es el capitán de una goleta y representa al superhombre, como domina a los marineros. Y entonces, en el prólogo de la edición que yo leí, dice una cosa interesantísima. Dice, yo en mi juventud me creí lo del superhombre de Nietzsche. Escribí el lobo de mar para demostrar que Nietzsche estaba equivocado. Bien, aunque mucho más interesante que Jack London es Shakespeare en Macbeth, por ejemplo. O sea, toda la problemática de Macbeth es un hombre nuevo. Si pudiéramos saltar sobre la moralidad, si pudiéramos conseguir que un simple asesinato de este rey que está durmiendo ahora mismo en mi castillo no tuviera ninguna sanción moral, ¿y por qué no vamos a saltar sobre eso? ¿Por qué no voy a ser yo el rey? ¿Quién me lo impide si soy el mejor? Si pudiéramos saltar sobre ese pequeño problema de conciencia, claro, y lo hace, lo que no consigue es evitar el pequeño problema de conciencia, porque también su mujer acaba loca el peso de la culpa y él lo mismo. Bien, esto está estudiadísimo, porque claro, ya llevamos 2 siglos y pico de empeño en construir un hombre nuevo de espaldas. De todas formas, el hombre no aprende, o sea, la humanidad no aprende. Ahora estamos con el transhumanismo, porque antes esto era un empeño
las disciplinas humanísticas. Entonces ahí estaba metida la filosofía, estaba metida la sociología, estaba metida la psicología y están metidas. Ahora ya está metida la medicina, la Claro. cibernética, porque es el transhumanismo. Mm. Es muy interesante y también es Itsu para echarse Sí, a reír. Si no fuera para echarse a llorar, también si sería no para fuera echarse a para reír. llorar. Claro, porque los griegos decían que el único caballo de batalla de los dioses, contra lo que los dioses no pueden nada, es la estupidez humana. Eso decían Totalmente. los griegos. Sí, sí. Y en eso coinciden con la gran sabiduría bíblica, porque la Biblia dice que el número de los estúpidos es infinito, como bien sabes. Sí, 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 claro, claro. De ahí no hemos salido. Hay un, hay un capítulo especialmente provocador. Bueno, en realidad no lo es en absoluto, pero quiero decir, dado en el mundo, en el punto en el cultural en que nos encontramos, resulta provocador, que es el que habla sobre la imposición de la tiniebla, sobre la Edad Media, imposición que llevaron a cabo con empeño los ilustrados y que se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Y yo quería preguntarte, José Ramón, ¿la Edad Media es tan terriblemente oscura como nos la hemos tenido que estudiar todos los desgraciados de mi generación y los que han venido después? Hombre, dicho yo, no puedo menos de agradecerte profundamente que me hagas esa pregunta, porque me das pie para decir unas cuantas cosas, pues interesantes. Eh, mis amigos, cuando me dicen, eh, es que esto es medieval, o sea, y se refieren a una cosa terrible, pues eso, ¿no? Oscura, eh, o esto es como peor que en la Edad Media, yo les digo, oye, fulanito, ten cuidado con lo que dices, no vaya a ser que se lo digas a alguien que sepa lo que es la Edad Media, con lo cual vas a quedar fatal, o sea, vas a quedar como un tipo muy paleto, Claro, porque claro. claro, eh, y si viven en Burgos, como es mi caso, yo les digo, ¿tú te crees que unos tipos capaces de construir la Catedral de Burgos podían ser ignorantes, brutos, palurdos? Claro, la Catedral de Burgos no es la única catedral del mundo. O sea, hay cientos de catedrales góticas y antes que las góticas, las románicas. Entonces, claro, eso es impresionante. Luego les digo, ¿pero tú te crees que los monjes que son capaces de copiar miles y miles de manuscritos antiguos, esos tipos eran una panda de oscurantistas y de palurdos? Cuando resulta que sabían matemáticas, geometría, astronomía, música, eh, gramática, retórica, dialéctica. Te he estado citando las Eh, tres asignaturas del Trivium y las cuatro del Quadrivium, que era más o menos lo equivalente a nuestra secundaria, pero sin la LOGSE, porque estos tipos no tenían la LOGSE, por lo tanto, sabían muchísimo más que nuestros alumnos. Eh, entonces, esta gente, hasta el punto de que gran parte de los arquitectos de un monasterio eran los propios monjes. ¿Y por qué los monjes sabían construir un monasterio con lo complicado y lo bellísimo que puede ser? Pues porque sabían arquitectura y porque sabían geometría y matemáticas. Hay que saber mucho para hacer eso, porque lo habían estudiado todos. ¿Cómo puede ser oscurantista y terrible una época que inventa la universidad? La universidad no la inventan los modernos, no la inventa el Renacimiento. Es más, la primera universidad es la de Colonia, 1088. Estamos hablando del siglo XI, de la época del Cid Campeador. O sea, sí, había gente que se dedicaba a la guerra, pero había gente que se dedicaba a los altos estudios. En este caso, en Bolonia, a los altos estudios jurídicos. Y eso además lo crea un papa, porque no podía crearlo otra persona, y cuando no es un papa es un obispo importante. Entonces, ¿qué me estás hablando de los papas y de la iglesia y de... eh? Eh, Podríamos seguir, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuándo todos los imperios antiguos fueron esclavistas? Y durante la Reconquista sigue habiendo esclavitud, sobre todo porque los moros venden a los cristianos capturados en la guerra como esclavos. Aquí hay mucho tráfico de esclavos en España. Eh, ¿Quién acaba con la esclavitud antigua? Luego digamos, se reinventa cuando se descubre América y los colonialismos, ¿verdad? Y más en el siglo XIX. Pero con la esclavitud antigua, ¿quién acaba? Pues acaba la Edad Media. Caramba, pero yo eso no lo he estudiado en ninguno de mis libros. ¿Por qué? Bueno, quizá porque no hay una fecha. No es una fecha, no es
no hay un decreto del emperador Carlomagno, ni del Papa Gregorio VIII, ni de... es un proceso in- muy pequeño, donde a medida que la sociedad se va convirtiendo al cristianismo, los, y los grandes señores se convierten, pues van liberando cada vez más a los esclavos y si en el siglo V podías tener una inmensa masa de esclavos, en el siglo XIV lo que tienes es una inmensa masa de agricultores libres. En algún caso, a lo mejor están como muy atados a la tierra, pero ese estar atados a la tierra también es una garantía pues, de que no te la quita nadie. Ojo, Claro, claro. tienes pequeños propietarios que son capaces de dar eso, testar eso a sus herederos, que son capaces de casarse libremente, de moverse, de hacer lo que quieran. Bien, pues esa es una revolución enorme en la humanidad. No está, todas estas cosas que estás mencionando, pues nos hablan de otra Edad Media que ya te digo que muchos hemos tenido que conocer después por nuestras propias lecturas, no por lo que nos hayan contado en el colegio o en la universidad. Yo lo que me preguntaba ahora escuchándote es, eh, quizá puedas explicarnos cómo pudo triunfar una reescritura tan brutal de ese periodo y de qué manera eso podría darnos algunas luces de alerta sobre el riesgo de que triunfen las reescrituras enloquecidas que hoy se están haciendo y que todavía nos parecen de cachondeo, que nos tomamos de coña, pero que no te deberíamos quizá perder de vista que dentro de unos años pueden triunfar cuando ya no estemos y pueden ser igual de apabullantes que lo es la oscuridad de la Edad Media para estas generaciones, ¿no? A ver, Itsu, también estás poniendo el dedo en la llaga y estás haciendo una pregunta súper interesante, que no es difícil de contestar, porque a poco que uno piensa, pues se da cuenta de que eh, las cabezas son formadas por los grandes profesores y siempre por los medios de comunicación, por el que ha tenido, por el que ha manejado la comunicación. Antes se podía hablar de los grandes libros, ¿verdad? Ahora no solo son los grandes libros, son los grandes programas de radio, son los grandes programas de televisión, son las series televisivas, son... eh, esto está perfectamente descubierto. Parte de la... Y se descubre cuando se inventa la imprenta. No hubiera existido el protestantismo, o sea, Lutero y el protestantismo hubieran sido prácticamente imposibles sin la imprenta, pero fueron los, digamos, los amos del panfleto. O sea, no es que editaran periódicos, es que editaban panfletos y los iban distribuyendo por una hoja, una especie de hoja parroquial, si quieres, y la van distribuyendo por todo el mundo. Entonces, ahí nos ganaron la batalla claramente a los españoles. Los españoles éramos un imperio poderosísimo y pensábamos que no teníamos que andar perdiendo el tiempo con estas tonterías. Bueno, pues no era perder el tiempo, como luego se ha demostrado. Em, Hijos directos de todo ese planteamiento, de toda esa leyenda negra antiespañola, son los ilustrados franceses. Entonces, los ilustrados franceses ganan la batalla de la opinión pública también con los periódicos. O sea, uno puede pensar, bueno, con la enciclopedia, efectivamente, la enciclopedia fue una cosa impresionante, ¿verdad? Lo que hizo. Pero digamos que el día a día y el llegar a todos los estratos de la sociedad, porque al fin y al cabo la enciclopedia llegaba a ciertos estratos, el llegar al último tendero, al último panadero, al último menestral, era el arte de los panfletos que iban sacando y los sacaban constantemente, los ilustrados franceses. Bien, mm, uno podría pensar, ¿cómo es posible que, pero si tú llamas a una persona nazi, pues eso es un insulto, ¿verdad? No te lo admiten. Pero si tú llamas a una persona comunista, pues no solo no es un insulto, sino que puede ser incluso un timbre de gloria, cuando en realidad el comunismo tiene sobre sus espaldas, sobre su cuenta de resultados, muchísimas más víctimas mortales que el nazismo. El nazismo, al fin y al cabo, pues son también poquitos años, gracias a Dios, y un número muy concreto de judíos, aunque si quieres en parte la responsabilidad de las guerras mundiales. Eh,
El comunismo no, el comunismo son muchos años, son países enteros hundidos en la miseria, en el telón de acero, son la cuenta de resultados de Stalin en el Gulag, la revolución china de Mao en China, o sea, son cifras terroríficas, ¿no? De millones y millones de muertos. Entonces, ¿por qué tú puedes llamar comunista tranquilamente a una persona y no se molesta? Pues porque han ganado el relato. Y entonces el relato lo empezaron a ganar pues hace muchos años, cuando, no sé, cuando Stalin nombró jefe de propaganda a Willy Munzenberg. Y Munzenberg pues empezó a crear eh, editoriales en todo el mundo, eh, compañías de teatro, compañías de platós cinematográficos, eh, premios de todo tipo. Cuando empezó a modelar la cabeza de muchos intelectuales, a veces también por medios tan sorprendentes como las famosas damas del Kremlin, ¿no? Unas mujeres especialmente entrenadas para aparecer en los congresos donde iban los grandes intelectuales, que por aquella época eran todos, prácticamente todos eran varones, y entonces pues no se sabe cómo pues ganarles hacerse amigo de ellos y entonces ir cambiándoles poco a poco. Bien, esto como digo es conocidísimo. El que mejor lo ha explicado, uno de los que mejor lo han explicado, ha sido Orwell, porque Orwell tuvo un conocimiento directo de lo que estaba contando, entre otras cosas porque estuvo en la Guerra Civil Española, en las filas de la izquierda. Mm, Entonces sabía desde dentro lo que estaba diciendo. Y luego lo ha contado muy bien Karl Popper. Popper también fue un comunista en su juventud, pero rápidamente se dio cuenta de que aquello era un tinglao mentiroso y criminal. Y entonces, poco antes de morir, a Popper le invitamos en España en la Expo 92 de Sevilla. Yo ya era profesor de filosofía en aquel momento y entonces la conferencia que pronunció, porque era el 92 y acababa de caer el telón de acero, la conferencia fue el colapso de la agresión marxista. Yo nunca he visto mejor explicado lo que es el marxismo de forma, porque yo me he leído cantidad de libros sobre el marxismo, entre otras cosas porque corríamos el peligro de vivir en un mundo marxista cualquier día, ¿no? Una guerra mundial, tal, no sé qué, todo el mundo. Entonces yo explicaba el marxismo concienzudamente todos los años en clase, hasta que se hundió. Y dije, bueno, esto, bueno, un problema menos. Luego resulta que no estaba yo, estoy medio equivocado, porque se reinventó en forma de marxismo cultural. Sí. Luego, el colapso de la agresión marxista son 15 páginas que no tienen desperdicio y que cualquiera de los que nos están escuchando pues lo puede conseguir tecleando en Google Popper colapso. Solo con que ponga Popper colapso, ahí le aparece ese texto magnífico. Y, y un tercero, un tercero que explica muy bien también esta problemática es Ernesto Sábato, el argentino. Ernesto Sábato, a finales del siglo XX, cuando ya tenía 80 años y pensaba que se iba a morir, luego resulta que vivió 20 más, pues escribió un libro titulado Antes del fin. Hacía referencia al fin de siglo, fin de milenio y fin de mi vida. Y antes del fin es un repaso a lo que él ha vivido, a todo el siglo XX, y en parte a cómo han ganado la batalla de las ideas la izquierda, porque él también de joven fue un joven comunista revolucionario con el buen planteamiento de decir, yo quiero cambiar la sociedad, yo quiero luchar por la justicia. Que la verdad es que da gusto escucharte, José Ramón, y yo lo que me fastidia, nos quedan 3 minutos. Sí quería decirte que vamos a tener otra sesión, si te parece, otro día, dentro de un tiempo, porque me queda en el tintero algunas cosas que quería preguntarte de este libro que te sonará en torno al hombre, que además tuve la fortuna de que fue mi libro de texto de la introducción a la filosofía. Mi primer contacto real en el Colegio de la Filosofía fue con este libro y me sigue sorprendiendo
que sigue estando muy de actualidad. Muchos de los debates éticos y morales que se plantean a día de hoy están... Yo acudo a este libro una y otra vez para documentar y para encontrar fuentes, ¿no? Pero bueno, como se nos acaba el tiempo, lo dejamos para otro día, este asunto de En torno al hombre. Yo tengo que recomendar, pues mira, todos los libros de José Ramón, porque yo no me los he leído todos, pero es que todos los que me he leído me han parecido fabulosos. Pero quiero insistir hoy en esta breve historia de Occidente, que ya os digo que no es su último libro, pero que es una auténtica maravilla. Y nada, José Ramón, en el búnker tienes tu casa para cualquier otra ocasión. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Itsu, no sé por qué, pero me has hecho sentirme como en casa. Oye, y Me luego alegro. cuando has sacado En torno al hombre, que efectivamente es el primer libro en las clases de filosofía que yo daba a mis pequeños alumnos de tercero de UP, pues claro, me has hecho sentirme como un alumno, fíjate. Nada, te lo ¿Qué, agradezco un qué joven montón. eres? ¿Qué joven eres, Itsu? ¿O qué mayores somos Sí. algunos? No, no, no. Bueno, no sé qué decir yo de esto, pero que te conserves igual de bien, querido. Nos vemos prontito. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto. Y en fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores, recomendarnos en las redes sociales, y nos leemos a diario en Popes80 con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.